Ahí está. Algo me dijo en inglés esto, pero no sé qué. Creo que está grabando, ¿no? Sí. Decía que los temas que vamos a tratar hoy, ¿sí? Tiene que ver con esto de volver a retomar algunos conceptos que hablan de la transformación, ¿sí? Externa de nuestro planeta, que tiene que ver con algunos procesos, ¿sí? Esos procesos nosotros los llamamos exógenos, ¿sí? Y recuerden que los procesos que se daban dentro eran los endógenos, ¿no? Que son procesos más lentos y que tienen que ver con tiempos más largos, ¿no? Digo que probablemente no los podamos visualizar. En cambio, los procesos externos o exógenos, ¿sí? Tienen que ver con procesos que son mucho más fácil de poder visualizar, ¿sí? Y poder estudiar. Ahora vamos a ver por qué es importante para la geología poder comprender lo que pasa en la actualidad para poder explicar lo que pasó hace millones de años atrás. Bueno, vamos a también retomar algunos temas como los procesos de meteorización en las rocas, ¿sí? Cuáles son los agentes erosivos, la remoción en masa, vamos a ver algunas, ¿se acuerdan que dijimos que esto de las rocas los íbamos a ir viendo un poco también a lo largo de la cursada? Vamos a ver algún tipo de granos, ¿sí? Y los vamos a ir definiendo. Y después en la clase de hoy en particular vamos a ver lo que es el ambiente fluvial. Nos vamos a detener ahí porque después ustedes van a utilizar este ejemplo de cómo podemos describir un ambiente fluvial y cuáles serían los puntos más importantes a tener en cuenta, y van a elegir, ¿sí? Para la próxima clase, después les voy a explicar bien la actividad, los ambientes que siguen, ¿no? El eólico, glacial, costero y kárstico, ¿sí? Bien, entonces, ambientes, sí, vamos a definir esta cuestión de que no poseen los límites claros, ¿sí? Yo podría hablar mirándolo, ¿sí? A una escala. Nosotros decimos escala pequeña cuando el espacio es muy grande, ¿no? A una escala pequeña, ¿sí? Podríamos ver un gran ambiente, ¿sí? Digo porque no podríamos diferenciar dónde se produce ese cambio, ¿sí? Pero en realidad lo que hacemos para estudiarlos es diferenciarlos, y para esto los vamos a diferenciar en tres tipos. ¿A qué me refiero a que podríamos hablar de algún gran ambiente? Este dibujo que ustedes ven, esta ilustración, yo podría verlo como un gran sistema, ¿sí? Pero es difícil poder estudiarlo como un solo gran sistema. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en tres grandes ambientes, ¿sí? Continental, transicional y el ambiente marino. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Que lo que son los ambientes continentales, ¿sí? Que son los que ustedes ven en color negro, estos que están por acá, ¿sí? Que es el fluvial, que es el que vamos a estudiar hoy, el glaciar, el lacustre y el desértico, que son los que podemos encontrar en continente, ¿sí? Tienen que ver con los procesos erosivos y de depositación. Entonces vamos a aprender esas dos cuestiones, ¿sí? ¿Qué tipo de procesos erosivos, ¿sí? Se dan en los ambientes continentales y de depositación. Después tenemos los ambientes de transición, que serían aquellos que están entre el continente y entre el mar. Y acá los vamos a ver en color verde, que esa transición se va a producir en los siguientes ambientes: en playa, deltaico, planicie de mareas, barras de arena y lagunar, ¿sí? Que sería esa transición, por eso recibe el nombre. Y por último tenemos lo que son los ambientes marinos, ¿sí? Que un poquito estuvimos estudiando, ¿no? Que están compuestos por la plataforma continental, el abanico submarino, fíjense que es una lengua que se parece mucho a la glaciar, el arrecifal, ¿sí? Y el marino profundo. Nosotros esto lo vamos a dividir, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar hoy, ese recorte que vamos a hacer, es el fluvial, que está marcado, ¿sí? En negro y que pertenece a los ambientes continentales. Vamos bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bien, para poder tener bien en claro a qué nos referimos cuando hablamos de deposición, ¿sí? Y qué hablamos cuando hablamos de procesos de sedimentación, son dos cuestiones diferentes, ¿sí? Para eso hay un punto bisagra, ¿sí? Del cual se marca dónde suceden estos procesos. La depositación se va a dar en lo que son los ambientes marinos, ¿sí? Y lo que es todo el proceso de transporte y erosión se van a dar, ¿sí? En el otro punto de inflexión, que sería desde el punto de bisagra hacia el continente. Esto lo tenemos que tener en claro. Todo lo que es sedimentos es del lado continental, todo lo que es deposición es
¿sí? En el ambiente marino. Fíjense que acá abajo, ¿sí? Reciben el nombre de uplife, ¿sí? Cuando es proceso de transporte y erosión, y de preservación y depositación, ¿sí? Todo lo que es desde ese punto de inflexión, que sería este, creo que están viendo mi cursor, ¿sí? hacia el ambiente marino. Acá es donde se va a dar ¿sí? Todo lo que se transporta y erosiona, ¿sí? Va a venir a depositarse en el fondo del mar y oceánico. Después vamos a ver lo importante que es el proceso de erosión de minerales que van a alimentar a lo que son después, más tarde, estos depósitos, ¿sí? Marinos. Bueno, como para ir un poco hablando, cuando ahora vayamos hablando de erosión y demás, vamos a hablar de distintos tipos de tamaños de granos. ¿Se acuerdan que es un poco habíamos visto la clase anterior al parcial? ¿Sí? Y dependiendo del tamaño, es una denominación que van a tener. ¿Sí? Las cefitas van a ver que tienen un tamaño, ¿sí? de aproximadamente 2 milímetros, y para que ustedes más o menos se hagan la noción del tamaño sería, ¿no? de lo que son las canicas, lo que son las, este dice peladillas, pero podría ser esto tan rico que es dulce. ¿Maní? Maní, garrapiñada, qué rico. Exactamente, ese es el tamaño de las cefitas, ¿sí? Que fíjense que son las piedras que lo podemos encontrar así en provincias como Córdoba, ¿no? Que tienen en sus ríos y que va a dar una erosión particular, porque son granos mucho más pesados, ¿sí? Y que van a tener una erosión que, vamos a ver, se va a dar por el lecho del río. Entonces, después tenemos las amitas, ¿sí? Que es una granulación un poquito más gruesa, ¿sí? Como parecida a la polenta, o parecida a lo que es el azúcar o la sal, ¿no? Ese tipo de grano. Y después las pelitas, que es más arcilloso, ¿no? Que recibe justamente ese nombre por las características del pelo humano, ¿sí? Que tiene una textura parecida a lo que es la harina. ¿Por qué esto? Porque ahora más adelante vamos a ver qué tipo de erosión puede causar cada uno del tamaño de estos granos, ¿sí? Que algunos son superficiales porque van en el agua en superficie, ¿sí? Y otros van por debajo. Entonces vamos a tratar de retener estos dibujitos como para después poder entender los distintos procesos de erosión. Y bueno, un poco lo que dice el texto ¿no? Que hace la introducción a lo que vamos a ver, es que justamente la geología se basa en esto de estudiar, ¿no? El actualismo, ¿no? Estudiar lo que sucede ahora para poder comprender qué es lo que sucedió en el pasado, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos esto? ¿Qué nos cuentan las rocas, ¿no? ¿Qué nos cuentan los estratos? ¿Sí? Entonces dice, una parte importante, ¿sí? De esta estratigrafía, presenta, ¿sí? Como problema fundamental el análisis y poder reconstruir, ¿sí? Esos ambientes sedimentarios fósiles a partir de caracterizar esos cuerpos, ¿sí? De rocas sedimentarias. Entonces dice, buenas, ¿cómo estás, Rocío? Entonces dice, ¿no? Que el conocimiento de los ambientes actuales nos van a permitir observar en directo esos procesos erosivos. ¿Sí? Es la manera en la cual yo puedo dar explicación de eso que sucedió en el pasado. Y tanto recuperar los procesos erosivos como la acumulación de estos depósitos. ¿Sí? Y entonces dice, ¿no? Ese estudio, ¿no? Se va a convertir en una fuente de información para poder interpretar de manera más precisa a los ambientes del pasado. Bien, y entonces para finalizar dice, ¿no? En las rocas del registro geológico pueden verse las mismas estructuras que se forman mientras se depositan los sedimentos, en los ambientes sedimentarios actuales, ¿sí? Que el proceso es el mismo, entonces que a partir de lo que sucede podemos explicarlo. Bien, entonces vamos a definir un poco lo que es el ambiente fluvial, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿sí? Dentro de todos los ambientes es el más importante, ¿no? Porque va a dar la forma del paisaje que podemos reconocer, ¿sí? Lo que se conoce como la morfología del paisaje, ¿sí? Y que va a depender en un gran porcentaje, ¿sí? De la acción que tienen los ríos o de la ausencia de esos ríos sobre ese ambiente, ¿no? Cómo se van a comportar de diferentes cuando hay o no un cuerpo de agua. Dice, ¿no? A lo largo de los cursos de los ríos, ¿sí? Van a haber tres procesos geológicos importantes: la erosión,
el transporte y la sedimentación, ¿sí? Aunque uno dice va a ser más predominantes que otros, que eso va a tener que ver con el tipo de pendiente que tiene el río, ¿no? Y eso va a depender también de la velocidad que va a tener esa corriente. Y dice que la vida del río, ¿no? Que es un complejo sistema, que ahora vamos a ver cómo se denomina a ese sistema complejo, tiene que ver con lo que sucede desde, ¿sí?, la cabecera, ¿no?, del río, ¿sí?, hasta su desembocadura. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es estudiar todo ese recorrido, ¿sí?, en un sistema que se llama cuenca, y vamos a ir viendo en los distintos en los distintos lapsos, ¿sí?, que va a recorrer ese río, qué es lo que va a ir sucediendo. Bien, acá les dejo, como siempre tratamos, de dejar las definiciones de los conceptos más importantes que trabajamos en la clase, así que está definido lo que es un río, ¿no?, que tiene que ver con una corriente de agua que va a fluir, ¿sí?, por un canal o cauce, y que va a abarcar toda una región, o lo que nosotros llamamos cuenca, ¿no? Es una depresión, ¿sí?, lo que va a hacer es generar desde la mayor altura, ¿sí?, todo un sistema de ríos, con un río colector o el río principal, ¿sí?, que va a ser alimentado por distintos afluentes y que va a terminar, dependiendo qué tipo de cuenca es, en el mar. A veces no terminan en el mar, a veces son cuencas cerradas, ¿sí?, o a veces son cuencas arreicas. Ahora eso lo vamos a ir viendo un poquito a medida que vamos avanzando. Entonces, el cauce de un río, dice, es el canal, ¿sí?, o el surco, ¿sí?, el cual el río recorre, ¿sí? ¿De qué el caudal, cómo lo definimos? Como la cantidad de litros por unidad de tiempo, ¿sí? A mayor cantidad de litros en menos tiempo, mayor caudal, ¿sí? Eso se mide con un instrumento. Dice, por lo general, esa cantidad de caudal va a depender, ¿sí?, de las condiciones climáticas, ¿no? Digo, va a haber momentos en el año que va a tener mayor caudal, ¿sí?, hay momentos del año que va a tener menos caudal, y que, bueno, por lo general desembocan o en el mar, o en un lago, o en otro río, ¿sí? Y eso después, ahora vamos a ir denominándolo bien, qué sucede en cada uno de los casos. Bien, ¿qué otra cuestión tenemos que tener en cuenta? Que también se definen los ríos dependiendo si son temporarios o intermitentes. Digo, hay ríos que van a estar, ¿sí?, determinados por las condiciones climáticas, ¿sí? Los efímeros o temporarios son aquellos que van a tener agua durante periodos de alta precipitación, ¿sí? Y después tenemos los ríos perennes, que sí, por lo general se localizan en regiones más húmedas, que van a tener agua durante todo el año, ¿no? Por eso hablamos de condiciones climáticas. Y también tenemos los ríos intermitentes, que en ese caso, ¿sí?, tiene que ver con la estación del año, ¿sí?, o el mes determinado de ese año que ese río se carga o se descarga, ¿sí? Bien, como decíamos, por lo general ese sistema, ¿sí?, que nosotros llamamos cuenca, que tiene que ver con la pendiente, ¿sí?, va a estar dividido en cursos, ¿sí? El curso alto o superior o naciente es donde evidentemente que puede deberse, ¿no?, por lo general a agua de deshielo, ¿sí? El agua va a ir bajando, ahora vamos a ir viendo qué es lo que va a transportar y erosionar, ¿sí?, y va a ir pasando por otro curso que es el medio, ¿sí?, que acá está marcado, y el curso bajo, ¿sí?, o curso inferior o desembocadura, lo pueden encontrar de las tres formas, ¿sí? Entonces lo que dice es que, por lo general, en el primer, en la primera parte, ¿sí?, en el curso superior o el curso naciente, va a ser un río que por lo general tiene un cauce muy estrecho, no sé si ustedes lo llegan a ver, comparado, ¿no?, con lo que después se ensancha ese mismo cauce, ¿sí? Y por lo tanto, al ser más estrecho el cauce, ¿sí?, y tener pendientes mucho más marcadas, lo que va a tener es un gran poder de erosión y transporte. O sea que en esta primera parte del curso de agua, ¿sí?, va a ser donde se produce una rápida erosión y transporte de sedimentación, ¿sí? Y por lo tanto se van a formar lo que se llaman los valles en B, ¿sí?, en B corta. ¿Por qué? Fíjense, ¿sí?, que si yo voy viendo cómo vienen, ¿sí?,
los distintos afluentes del río, ¿sí? Son muy marcados, ¿no? Básicamente se van uniendo en forma de V corta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por pendiente, ¿sí? Que esto es bastante lógico pensarlo así, donde la erosión se va a dar de manera más significativa, ¿sí? Bien, después vamos a tener lo que es el sector intermedio, que acá lo que ustedes podrán observar, el cauce al ser mucho más ancho, ¿sí? El caudal va a ser menos que el caudal del curso naciente, ¿sí? Entonces, acá ¿qué va a suceder? La velocidad del agua va a ser más lenta, ¿sí? Y lo que va a suceder aquí es que va a tener la posibilidad de tener menos velocidad y de dejar, ¿sí? Ya ir depositando a lo largo del cauce sedimentos, ¿sí? Cosa que en el curso inferior no se da, ¿sí? El agua baja a tanta velocidad de caudal, ¿sí? Que arrastra básicamente todo lo que va bajando, ¿sí? En este caso va depositando, y ahora vamos a ver cuál es el resultado de estos depósitos, ¿sí? Distintas partículas a lo largo de todo lo que es el curso medio, ¿sí? Y acá lo que van a ver, también fíjense las formas, ¿sí? Del río, que ahora vamos a ver cómo se denominan también, que tienen más que una forma en B, una forma en U, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Que la suma de los afluentes es en forma de U, cuando acá lo vemos en forma de B. Esa es una de las características del curso medio. Y por último tenemos la última fase, ¿sí? De lo que es el sistema, que sería el curso inferior, ¿sí? O la desembocadura. Y entonces acá todavía perdemos más, ¿sí? Perdemos tanto la pendiente, ¿sí? Por lo tanto perdemos velocidad. Entonces, casi todo lo que el río, ¿sí? Empuja y trae, lo va depositando, ¿sí? A lo largo de todo lo que es el curso bajo, y fuertemente, ¿sí? Va a provocar lo que se llama, ¿sí? El depósito de los materiales que van a dar origen, ¿sí? En este caso ustedes verán lo que es un ambiente deltaico, ¿sí? Que es estas islitas que ustedes ven acá, que, esperen que estoy admitiendo, estas islas, ¿sí? Es el resultado de la sedimentación, que hasta en un momento se consolida, ¿sí? Y una vez que logra obtener vegetación, queda definitivamente. Estos deltas también, en un inicio, son lo que se llaman las barras, ¿sí? Que son los primeros depósitos que se hacen a lo largo de los ríos, siempre y cuando su pendiente no sea tan pronunciada, ¿sí? Le da la posibilidad de poder acumular, ¿sí? Sedimentación, y esos depósitos después terminan dando como resultado a lo largo del tiempo estas islas. Bien, acá a modo de resumen, ¿no? Dice, las nacientes son las zonas de producción de sedimentos, la zona media es la de transporte, y en último tramo se produce lo que es la sedimentación. Tanto la erosión, transporte y sedimentación van a estar presentes a lo largo de todo el curso del río, ¿sí? Con menor o mayor potencial erosivo, pero están presentes a lo largo de todo el sistema. Y cada uno de estos procesos, dice, es doliente y preponderante por sobre otros procesos, ¿sí? Bien, acá como para ver un ejemplo, es un dibujito muy rudimentario pero que sirve mucho, sería la zona de producción, fíjese en forma de B, esto que nosotros hablamos del naciente, ¿sí? En un curso intermedio, ¿sí? O lo que se llama también canal fluvial, ¿sí? Que es la zona de transferencia, ¿se acuerdan que acá tenía una forma de U, ¿no? Donde nosotros decimos acá perdemos pendiente y velocidad, por lo tanto lo que tiende a suceder es que hay mayor cantidad de depositación, ¿no? de sedimentos. Y por último, la zona de depósito, ¿no? Que sería lo que podría ser resultado del delta, ¿no? Que nosotros tenemos acá uno muy cerquita, y que hubiera estado muy bueno poder hacer un viajecito al delta para ir viendo cómo fue avanzando, ¿no? Y cómo siguen estos depósitos después de toda la cuestión antrópica, ¿no? Qué pasa, ¿no? Y cómo se comporta, que es muy interesante el estudio del delta.
Y para verlo en una imagen, ¿sí? En un mapa, ¿sí? Lo que tiene que ver lo que es la cuenca, fíjense, la cuenca es todo el sistema, ¿sí? El río Amazonas es el río principal, o río colector, y todos los ríos que se suman, ¿sí? Serían los afluentes. Entonces tenemos en el número 1, ¿sí? Lo que nosotros conocimos como el curso inferior, ¿sí? Curso medio y desembocadura. ¿Mm? Bien, acá lo que nos va a interesar un poco, yo les dejé la información, pero acá están los dibujitos para poder entender un poco mejor, ¿no? Bueno, en cuanto a la geometría de los ríos, o sea, cuando los vemos en superficie, ¿sí? ¿Cómo los definimos y a partir de qué formas? ¿Sí? Esa geometría se llama geometría de planta, ¿m? A la cual se le va a asignar una clasificación dependiendo, ¿sí? La forma o el dibujo que tenga ese río sobre la superficie. Y acá vamos a ver uno de los más raros, ¿sí? Que es el que está en el medio, ¿no? Que se llaman los ríos de forma recta, ¿sí? Que ahora después vamos a ver una imagen que sigue en un trayecto del río, creo que es Amazonas, donde por lo general esto no sucede, sucede en lugares que no hay pendiente, ¿no? Que se dé un río que no tenga afluentes básicamente, entonces por lo general son intermitentes, ¿no? Aparecen en determinadas épocas del año, a veces mudan, esto es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Que es un meandro, ¿sí? Que probablemente por recibir poca agua en distintas partes del año puede correr por acá o puede mudarse, ¿sí? Y buscar la depresión, pero no deja de ser un río un río colector, perdón, un río principal. ¿Sí? Acá lo que tenemos son las características, ¿sí? De los ríos que son los rectos o de baja sinuosidad, ¿sí? Los ríos entrelazados, que acá sí tenemos, fíjense, que esto significa que son ríos que tienen muchísima carga de agua en un momento, entonces lo que buscan es abrir otro afluente, ¿sí? Y va teniendo varios brazos, va abarcando lo que se llama después lo vamos a ver, ¿no? La plataforma que va a ir un poco ganando y después va a ir perdiendo, dependiendo, ¿no? Esa crecida que tenga, ¿sí? Abajo, por ejemplo, van a ver este tipo de dibujos, ¿no? De planos que van a aparecer en superficie. Se le llama entrelazados. Ahora igual vamos a ver más detenidamente cada uno. No me digas eso, en serio me vas a sentir mal. Y después tenemos los que tienen forma de meandrosos, ¿sí? O meandros, que lo habrán escuchado mencionar seguramente. Perdón, profe, Agustín, tenés el micrófono prendido. Yo no sé si acá se lo puedo desactivar, ¿no? Ahí está, ahí se dio cuenta. Gracias, Montserrat. Yo no veía a quién, por eso no quería meter ahí la pata. Y después estos meandrosos que van a ver que tienen una forma, ¿sí? Curvolínea, ¿no? Que van a ir cambiando esa forma, porque no siempre va a ir respetando, ¿no? Porque también va a depender de la cantidad de agua que recibe y en el momento del año que atraviesan, ¿sí? También hablábamos que esto siempre está influenciado por el clima, por supuesto, ¿sí? Tenemos años de sequías, tenemos años de mayor precipitación e inundación, donde se van a comportar con distintas formas. Bien, el que ustedes ven del Paraná, ¿sí? Vendría a ser el entrelazado. ¿Sí? Fíjense que lo que ustedes ven acá en el centro son lo que se llaman las barras, ¿sí? Que luego se convierten en estas islas, que pueden aparecer, se pueden reducir o ensanchar, dependiendo de lo que suceda con el comportamiento de ese río. ¿Sí? Después tenemos lo que es el río, fíjense, Amazonas, esto que también lo habíamos visto en una imagen anterior, ¿no? Que tiene muchos de sus trayectos con esta forma más recta, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver con un poquito más de zoom. Y el río Uruguay, sí, fíjense, el meandro bien pronunciado, ¿no? Y el afluente de ese meandro que, si vemos, estaría interesante tal vez conseguir algunas imágenes a lo largo del tiempo para ver cómo fue cambiando, ¿sí? Ganando y perdiendo distintas curvas el meandro a lo largo del tiempo. A ver. Uy. Ahí estoy. No sé por qué me lo cambio. Yo quiero correr. Ahí está.
Entonces, acá lo que vamos a ver ¿sí? es el curso de un mismo río y cómo va cambiando dependiendo, ¿se acuerdan cuando vimos el primer mapa que veíamos la naciente ¿sí? y la desembocadura del río Amazonas? Acá podemos ver en la primera parte, ¿sí? donde es un río que tiende a ser recto, ¿sí? Luego va a cambiar su morfología a lo que es la figura entrelazada, fíjense las islas en el centro, ¿no? Cómo ese río al ganar mayor caudal, tiende a ganar mayor cantidad de zona depresiva, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es expandirse, buscar espacio para poder desagotar toda la fuerza con la que llega el agua, ¿sí? Y después tenemos otras partes del mismo río Amazonas que tiene una forma, ¿no? Meandriforme o de meandros, ¿sí? Que fíjense, es bien pronunciada. Bien, ¿cómo van a viajar estos sedimentos? Y esto va a tener que ver con algunas cuestiones que tenían que también se va a clasificar por el tipo de sedimentación de la región, ¿sí? Como decíamos, tenemos el caso de algunas provincias, ¿sí? Como del sur, o de, no sé, algunas provincias patagónicas, que tal vez tienen una sedimentación mucho más pesada, duran mucho más de una textura más importante, entonces probablemente ¿sí? ese desgaste o esa forma de viajar de los sedimentos no sea en superficie, sino que sea en profundidad. ¿sí? Entonces, un poco lo que dice esta parte del texto es que tenemos que entender ¿sí? que hay varias maneras de que se da este transporte de sedimentos. ¿sí? Dice, en solución o carga disuelta, ¿sí? en suspensión o a lo largo del fondo del cauce. ¿sí? Esto que decíamos, a más peso, ¿sí? Más fuerza tiene que tener el agua para mover esos sedimentos. Y acá hay algo importante que dice que tenemos que retomar de los minerales, ¿sí? que es el proceso químico que se produce a través de este proceso erosivo, ¿sí? que tiene que ver con la meteorización química de los minerales. Esto que yo les decía un poco al inicio. El agua va a recorrer todo el terreno, ¿sí? y que al desgastar, ¿no? Se va a ir disolviendo todo lo que es la materia mineral, ¿sí? y es por donde después ese mineral llega nuevamente al océano. Dice, una vez que se disuelve ese material, puede viajar, ¿no? ese proceso erosivo que hace que se desgaste y se convierta en granos pequeños, ¿sí? va a dar la posibilidad de que pueda viajar ¿sí? desde la cabecera, ¿sí? desde allá, desde el curso que decíamos inferior, ¿sí? hasta la desembocadura, sin tener ningún tipo de problema para ser transportado. Que esto tiene que ver con un proceso de meteorización química. ¿sí? Y acá, bueno, esto que yo les decía, ¿no? que tenemos que recordar que los ríos aportan a lo largo del tiempo y siguen aportando las sales y los minerales a los mares y océanos. Bien, y acá hay una ilustración también, ¿no? que habla un poco de lo que son el movimiento, ¿no? que se produce y que da como resultado este proceso erosivo del que estamos hablando. ¿no? Dice, la carga del fondo, que también es conocida como carga de lecho, que son los sedimentos que son grandes y pesados, que no van a poder ser llevados en suspensión, ¿sí? y que se van a ir moviendo de manera rotativa, ¿no? deslizándose o saltando, dice, va a depender de su tamaño. Y al mismo tiempo, ¿sí? el transporte de esos sedimentos también va a hacer que ese lecho se erosione. ¿sí? Es como decir, no solamente transporta, sino que lleva, arrastra ¿sí? y desgasta. Lo que va a dar como resultado la erosión lateral. ¿sí? Por lo tanto, lo que va a tender es a agrandar el cauce ¿sí? de ese río, el cual transporta sedimentos de gran tamaño. Nos quedan 4 minutos, espero no quedarme hablando sola, porque por lo general no me doy cuenta cuando se corta. Bien, acá esto también lo que les decía hoy, cuando hablamos de lo que son las planicies, si nosotros llamamos planicies de inundación, a todo ese terreno que por algún periodo de tiempo ¿sí? Se ve afectado por el crecimiento del río. ¿sí? Entonces el río gana ¿sí? toda esa planicie, se deposita por un tiempo, hasta que vuelve a tener el mismo caudal ¿sí? De origen y abandona nuevamente la planicie de inundación. Lo que ustedes ven en el dibujo de arriba ¿sí? Es un ejemplo
sobre un río entrelazado, ¿no? Con forma entrelazada, este que decíamos que si no tiene lugar suficiente para avanzar, ¿sí? Se ensancha y va ganando mayor terreno, ¿sí? Y va calando un cauce nuevo, ¿sí? Acá lo que ustedes pueden ver es el río creciendo, ¿sí? Estas son las barras, que son esas islas que ustedes ven en las imágenes, y luego cuando retrocede el río, ¿sí? Que queda el río nuevamente, ¿sí? Un canal activo, y los canales abandonados. Todo el hecho que hasta la nueva crecida va a quedar sin ocupar por el río. Y abajo tienen lo que sucede, pero en el caso de las meandriformes, ¿sí? De los meandros. Yo les contaba que en épocas de crecida, ¿sí? Lo que va a suceder es que tal vez cambia, ¿no? La forma o la curvatura de ese meandro, porque va a ganar, ¿sí? A mayor cantidad de agua, va a tratar también de expandirse, y puede ser que veamos en una imagen satelital, ¿sí? Si lo estudiamos a lo largo del tiempo, que esas curvas fueron cambiando, ¿sí? Que esto tiene que ver con la cantidad de caudal que va a recibir, ¿sí? Lo que ustedes ven abajo, a los costados, sería como la estratigafía. Hoy no me sale, hoy estoy... los distintos estratos, ¿sí? Que serían un corte longitudinal, ¿sí? Que es lo que se ve acá, y de los diferentes tipos de estratos, ¿no? de roca, ¿sí? Que después va a ser arrastrada, ¿no? Por la fuerza que va a tener este río. Recuerden que esto estaría en un cauce intermedio, ¿sí? Entonces la fuerza del río es menor que en un nivel inferior. Me queda un minuto, creo que no se corte. Profe, Bueno, sí. justo ahí yo en el grupo del chat subí un video que llegué a encontrar, un timelapse de lo que había dicho de los ríos, cómo van mudándose de lugar. Ay, Porque qué acá bueno. explica justo. Ay, Así está ahí. que si lo quiere ver y compartir como quiera, Dale. es un video de 2 minutos, pero en el segundo 13 ya se muestra, son como un timelapse, es cortito, bueno, deben ser como 3 segundos, 2 segundos ¿En el minuto 13? sí, apenas arranca a los 13 segundos ya arranca. Ah, los 13 segundos, pensé que estaban en el minuto. El segundo Bueno, 13. en Sí, el sí, segundo 13. Bueno, igual podemos ver 13 segundos. No hay sí, problema. claro, yo lo subí por si lo quería compartir. Como Dale. justo había dicho que estaría bueno que aparezca un video de eso, me puse a buscarlo y ahí Sí, apareció. yo no encontré nada. Lo que Es encontré era difícil, pero más complejo, sí. que les iba a embarrar más que aclarar. Bueno, ahora se Ok, está ok. por cortar, así que ahora volvemos y miramos el videito de Rodrigo. ¿Sí? Y hágame acordar que ponga a grabar de nuevo. Dale, profe. Nos encontramos, ¿qué hora es? Y 41 y 40 y 50, ¿les parece? Hacemos así, cargamos el mate. Bueno, Dale. Bueno, y 50 nos volvemos a encontrar. listo.